Primera de Corintios, capítulo 3. Y si la palabra de hoy a la mañana fue fuerte, les doy 20 segundos, cierro los ojos, el que se quiera ir se puede ir. Se lo advierto, ¿eh? Después no diga, ay, no me avisó. ¿Eh? Bueno, a ver, cuento. 10, 1, 2, 3. 1 Corintios 3, 9. Este mensaje se llama ¿Cómo construir nuestra vida espiritual? ¿De qué manera? Hay varias maneras, ¿eh? Dice la palabra del Señor, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Somos un edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Amén? Paramos acá un segundito, más de un segundo, ¿no? Vamos a parar un momento acá. Cuando el apóstol Pablo habla de fundamento, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el fundamento que todos tenemos? La base. ¿Cuál es? Cristo. Todos nosotros tenemos la misma base. Es como si un barrio le entregan a cada uno la parcela para construir su casa, pero a todos les dan la misma base, ¿no? Esta es la base. Dentro de esta superficie usted puede construir su casa. Todos tienen la misma base. Pero a partir de ahí cada uno tiene que ver qué clase de casa quiere edificar. ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? Cada uno mire cómo sobreedifica su propia vida. Este es un ejercicio que se ha venido dejando de hacer en los últimos tiempos en la iglesia. El hecho de analizarme a mí mismo. Es mucho más fácil analizar a los demás. Cuando tomamos la Santa Cena leemos en 1 Corintios 11 que dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Yo dije, un momento que soy lento, dije. No seríamos juzgados. ¿Quién quiere ser juzgado aquí? Yo no quiero ser juzgado. Ahora, la Biblia dice, si no querés ser juzgado, ¿qué es lo que hay que hacer? No juzgar a los demás. Si nos examinamos a nosotros mismos, solo a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿y por qué somos juzgados? Porque vivimos juzgando a los demás. Somos castigados. Como venía, me perdí. Dice, si pues nos examinásemos, no seríamos, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo, con el mundo. Es decir, a veces Dios tiene que humillarnos. ¿Sabía eso? A veces cuando yo hago algunas bromas así de argentinos y esas cosas, mi señora ahora dice, humíllalo, Señor. Dice mi señora. Y a veces Dios nos tiene que humillar, porque nos creemos, sin darnos cuenta, nos vamos creyendo que hemos mejorado, como ese argentino que dijo, lo único que me faltaba para ser perfecto era ser humilde, dice. Pero ahora ya soy perfecto, dijo. Es decir, que superó la humildad. Y así nos pasan unos. La hermana lo entendió. Si no, cualquier cosa se lo explicamos a la salida. ¿No? Entonces,
empezamos, en vez de a mirar nuestras vidas, empezamos a mirar la vida de los demás, a señalar, a criticar, a creernos superiores. Nadie tenga un mayor concepto de sí del que debe tener, dice la Biblia. Y algunos nos las creemos un poquito más. Y como Dios no quiere que nos condenemos, y como Dios no quiere que nos desviemos, a veces tiene que permitir que seamos humillados, que fracasemos, porque los fracasos nos llevan a la humildad. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Porque si nos mantenemos en la soberbia, terminamos cayendo. Y Dios no quiere que caigamos. Y a veces decimos, ¿por qué este fracaso? ¿Por qué? Y pues el Señor dice, si supieras por qué. Porque es lo que te hace bien. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesús decía, aprendan de mí que soy, ¿cómo? Manso y humilde de corazón. Y cuando usted escucha la palabra manso, ¿en qué piensa? Tranquilo. ¿Qué más? ¿En qué otra cosa le viene a la mente? Yo cuando escucho manso pienso en los caballos. Porque cuando a usted le dan un caballo para montar que no conoce, ¿qué es lo primero que pregunta usted? ¿Este caballo es manso? Porque si es manso, ¿qué significa? Que el caballo, ¿qué va a hacer? Me va a obedecer. El caballo es manso, es decir, se deja guiar, se deja gobernar, se deja manejar, es obediente. Y cuando el caballo no es manso, ¿cómo le dicen en sus países a los caballos? Rebelde, ¿qué más? Chúcaro. Allá en Argentina le decimos chúcaro. ¿Qué son los caballos chúcaros? Usted se sube arriba y lo tira, empieza a dar patadas y no se deja. No, yo no quiero que nadie esté encima mío. No, claro, no está domado, no es manso, entonces es chúcaro, es rebelde, no se deja dominar por nadie. Entonces, bueno, en la iglesia hay hermanos mansos y... Lo dijo la hermana, yo no lo dije. Jesús decía, yo soy manso, porque yo no hago lo que yo quiero. Yo a este mundo vine a hacer ¿qué cosa? Lo que mi Padre me mandó a hacer. Él es el ejemplo de mansedumbre, de manso. Aprendan de mí. Ahí en Juan 15 estaba leyendo hoy y dice, yo solo hago lo que mi Padre me manda a hacer. Y digo lo que mi Padre me dijo que diga. Él vino a este mundo y él pudiendo vivir en los mejores palacios, pudiendo disfrutar de los mayores deleites de la vida, nació en un establo rodeado de animales, de olor a excremento de animales, y vivió en una humilde carpintería y trabajó de carpintero 30 años, y después vivió un ministerio entre los humildes y murió en una cruz. ¿Por qué? Porque él no vino a hacer a este mundo lo que él quería. Él vino a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Eso es ser manso y humilde. Entonces, debemos aprender de Jesús. Y el apóstol Pablo dice, debemos ser así. Debemos aprender a no juzgar a los demás, sino a vivir en humildad, en mansedumbre. El apóstol Santiago decía en la carta, dice, hermano, juicio sin misericordia se tendrá con el que no tenga misericordia. Entonces yo siempre, cuando descubrí eso, dije, le digo siempre a los que me rodean, miren, si yo me voy a equivocar con alguien, prefiero equivocarme hacia la misericordia que hacia el juicio. Porque con la misma vara con que medimos, nos van a medir a mí, a nosotros. Entonces, mucho cuidado como medimos a los demás. Porque esa es la misma vara con que voy a ser medido. Vamos a ser medidos cada uno de nosotros. Entonces tenemos que aprender a
mirarnos. Esta es una prédica para que cada uno mire por sí mismo. No es para que usted lo codee a su esposo y le diga, ¿viste esto para vos? No, 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 no. O a su hijo o a su hija. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la base. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, ¿cuál sea? El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué cosa? Recompensa, bendición, tendrá una vida bendecida. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, vas a perder cosas en la vida. No te va a ir bien. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, porque la salvación no es por obras, es por fe. Pero, dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. ¿Cuántos decimos amén a eso? Es decir, que cuando hablamos de construir el templo de Dios, estamos hablando de construir nuestra vida. Nuestra vida. Se ha desviado el concepto de templo. Hay mucha gente que adora los templos en vez de adorar a Dios. Esto no es un templo. Esto es un lugar donde se alquila para que la iglesia, que somos nosotros, se reúna para adorar a Dios. Pero Dios no habita en este lugar. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. La Biblia dice, habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones. Entonces, yo hace un mes atrás fui a predicar a una iglesia en Queens, un templo rentado por hispanos, un templo, una iglesia reformada que tenía más de 100 años, unos vitrales, unos colores, una obra de arte por todos lados. Entonces yo le pregunto al pastor, le digo, ¿y la iglesia de este lugar? ¿Qué onda? Le digo, tiene 100 años, ¿qué pasó con la iglesia de acá? Y no, dice, acá son 5 viejitos que han quedado y ellos nos rentan el lugar. Entonces yo digo, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirven los vitrales, las paredes, las obras de arte, si la iglesia está muerta? Es una cáscara vacía, es una tumba es esto. Adoraron más el templo que la iglesia, que sus corazones se fueron apagando, se fueron diluyendo. Hay iglesias que el templo es una bendición y para otras es una maldición. Porque hay iglesias que empiezan en un garaje con 20 personas. Al año son 40, al otro año son 80. Al otro año son 160, es decir, que van teniendo un crecimiento de ¿cuánto por ciento por año? Del 100%. Van creciendo un 100% por año. Y cuando llegan a los 160 nunca falta algún hermanito que diga, pero en vez de gastar tanta plata en alquiler, ¿por qué no compramos un templo? O construimos en Argentina. Y entonces esa iglesia que iba creciendo a un 100% anual, frena su crecimiento ¿para qué? Para construir el templo. Y tardan 3, 4, 5 años en construir el templo. Y construye un templo para 250, 300 personas. Es decir, pero en todo ese tiempo frenaron el crecimiento. Ya tendrían que andar por los 800, 900 miembros. Y después construyen un templo para 300 personas, llenan el templo. ¿Y qué pasa? Dejan de crecer. Porque ya llenaron el templo. ¿Y después qué pasa?
Y después que llenaron el templo, empiezan los problemas. Porque empiezan a pelearse por los puestitos. ¿Quién cuida aquella puerta? ¿Quién cuida la otra? ¿Quién es el líder de diáconos? ¿Quién es el esto y que el otro? ¿Y que por qué no lo ponen a él? ¿Y por qué predica aquel? Y se pisan uno al otro por quién predica, quién dirige, quién adora, qué. Y se vuelve una bolsa de gato la iglesia. Qué silencio que se hizo. Me asustó el silencio ese. Porque la iglesia perdió la ¿qué? La visión. En vez de ser una iglesia que crecía, que seguía creciendo, ahora se convirtió en una iglesia templista. Fuimos a un templo, a otro templo en Central Islip, en Long Island, una iglesia de 80 años, y el pastor, que hacía poco lo habían traído, estaba contento porque una de las ancianitas se mudó a la Florida, y entonces gracias a eso pudieron correr un florero que molestaba en el púlpito, que tenía años, y que no pegaba con nada, pero como la hermana lo había donado hace 30 años, no se lo podía tocar. Mire, digo, la iglesia puede estar en estas cosas. Se vuelven adoradores del templo, y es una iglesia que ya está en reversa. Ya cada vez tienen menos miembros. Yo fui a predicar una de las iglesias más grandes del municipio donde yo vivo, que en la década del 60 se llenaba, se abarrotaba. Tiene capacidad para 500 personas, una nave abajo, una nave arriba. Yo fui a predicar hace unos 10 años, no llegaban a 50 personas. La iglesia deja de crecer y empieza a decrecer. ¿Qué lo hizo decrecer? El templo. Un pastor en San Justo, en Buenos Aires, era el hijo del fundador, un templo para 1000 personas, pero estaba en la parte escondida de la ciudad. Y él dijo, vamos a vender el templo y vamos a ponernos en el centro de la ciudad. Una buena visión. Los ancianos de la iglesia le vamos a vender la casa al Señor, decían. Digo, pobre Señor si tienen que vivir en los templos, porque cuando nos vamos todos lo dejamos oscuro acá. Yo digo, por lo menos déjenle una lucecita, para que no se sienta solo, o que se turnen los hermanos una noche cada uno para hacerle compañía. ¿Se imagina a Dios viviendo? Y pobrecito Señor va a ser un homeless, sin casa. Esas tonterías. Una cosa que debe ser una bendición termina siendo una maldición, como la serpiente de bronce, que el Señor la mandó a construir para que se salven vidas, y años después la terminaron adorando y Dios la tuvo que mandar a destruir. Algunos ni saben lo que estoy hablando porque no leen mucho la Biblia. Después averigüe, serpiente de bronce, busquen la Biblia. Hay una aplicación para el celular que es la Santa Biblia. Usted la pone y ahí pone serpiente de bronce y le salen todos los versículos donde está serpiente de bronce. Así que, imagínense, el templo somos nosotros, hermanos. Ahora, ¿qué templo le estás construyendo a Dios? Ojo, yo no estoy diciendo que está mal tener templos, a ver si se me... Los templos son buenos, y es bueno que haya sillas vacías. Porque ahí la iglesia tiene que decir, nuestra responsabilidad es llenarla. Y cuando se llena la silla, buscar un lugar más grande que queden sillas vacías. Están ahí analizando cada palabra que digo. Porque si no, se van a estancar. Se van a estancar. Siempre hay que tener vasijas vacías. Cuando Eliseo le mandó a la viuda a reproducir el aceite, le dijo, búscate todas las vasijas vacías que puedas. Cuando no tuvo más vasijas vacías, ¿qué pasó? Cesó el aceite de reproducirse. Por eso yo digo, siempre hay que tener vasijas vacías, para que el aceite de la unción siga fluyendo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al Señor.
El templo somos nosotros. Ahora, todos tenemos los terrenitos con todas las bases son iguales, pero algunos empiezan a construir sus casas con oro, plata y piedras preciosas. ¡Ay, lo que debe costar esa casa!, ¿no? ¡Wow! Pero usted tiene una casa de oro con puertas de plata y con techo de piedras preciosas. Una mansión. Y en el mismo barrio, con la misma base, otro empieza a hacer una casita con madera, agarra unas maderitas, agarra hojarasca. ¿Qué es hojarasca? ¿Quién sabe lo que es hojarasca? Porque a veces suenan lindas las palabras en la Biblia, pero no sabemos qué significa. ¿Cómo? La hojarasca son las hojas secas de los árboles que caen con las ramas, que usted las pisa y hace... Bueno, eso, algunos juntan eso, lo mezclan con barro y hacen una pared. ¿Sabía eso? Las paredes de adobe, viejas paredes, los ranchos de nuestra Latinoamérica. Allá en el norte de Argentina muchos hacen sus casas así. Unas maderas para darle más o menos forma, juntan barro con hojarasca y le van dando la formita, y el techo es de heno. ¿El heno qué es? Suena lindo en la Biblia, pero ¿qué será, no? Es como paja, es lo que se le da de comer a los caballos y a algunos animales, esos fardos de arbusto, como un arbusto. Entonces algunos agarran, los ponen como hacen el techo con eso. En el mismo barrio entonces usted tiene uno que construye con oro, plata y piedra, y otro que construye su casa con madera, heno y hojarasca. Los dos tienen el mismo fundamento, los dos tenían la misma base, pero uno invirtió, se esforzó para tener algo digno. Y a otro le dio lo mismo, no se quiso esforzar, le salió mucho más barato y en 2 días la hizo. El otro le costó años. La diferencia entre unos materiales y otros es que unos cuestan y otros no, cuestan poco y nada. ¿Qué cosas cuestan en la vida? Y no hablamos de dinero, cosas que nos cuestan. A ver, escucho opiniones. El amar cuesta. Respetar, educarse, estudiar. ¿Cómo? Entregar nuestras actitudes, como dominar nuestros sentimientos. Oh, eso cuesta caro eso. Y alguien dijo por allá, perdonar. Uy, cómo cuesta perdonar. Hoy les conté a la mañana, ¿no? De esa señora. Para los que no saben, una hermana que venía a la iglesia con dolores terribles por las noches, no podía dormir los dolores, le ayudamos a comprar medicamentos y orábamos, después venía con muleta, después con silla de ruedas, después ya no podía venir. Íbamos a la casa a orar, le digo, Señor, ¿qué pasa con esta mujer? Y el Señor me reveló que el problema es que no podía perdonar y odiaba a alguien. Y yo cuando le pregunto, hermana, ¿pero usted odia a alguien? Y me dice, sí, un miembro de mi familia, era el yerno, me hizo mucho daño, yo lo odio. Y digo, pero hermana, dice el Señor que si usted lo perdona ahora, yo le voy a guiar una oración, el Señor la sana en este momento de todos sus dolores, la libra. Y la mujer me mira y me dice, no, pastor, yo me voy a morir así, pero no lo voy a perdonar. Entonces, bueno, cuando esté dispuesto a perdonar, avíseme y yo vuelvo, porque no voy a volver a orar más por usted hasta que esté dispuesta a hacer lo que Dios le pide. No me haga perder más el tiempo. Suena duro, pero es la realidad. ¿Cómo cuesta perdonar a algunos? Pero usted no sabe lo que me hicieron. Si yo les contara. Si yo les contara mis historias. Entonces, no hay ninguna deuda que tengan con nosotros que sea mayor que la que nosotros hemos tenido con Dios. Y sin embargo el Señor
nos ha perdonado. Y dijo, con la misma gracia que te perdoné a ti, tienes que perdonar a tu hermano, a tu hermana. No importa lo terrible que sea lo que te hicieron. Porque si tú odias, eres esclavo de tu odio. No dañas a la otra persona, te dañas a ti mismo. Así que, ¿cómo cuesta perdonar? ¿Cómo cuesta obedecer? ¿Cómo cuesta ser manso? Dejarse enseñar. Las personas que han venido a mí y me han dicho, yo, pastor, soy tan siervo de Dios como usted, así que y a mí me enseña el Espíritu Santo, yo no aprendo de hombres. Me dice. No uno, hay varios me lo han dicho a través de los años. Y yo le digo, ¿y entonces para qué puso el Espíritu Santo maestros en la iglesia? Digo yo. Si no hay que escucharlos. Pero el que no quiere entender, no entiende. El que tenga oídos para oír, oiga, dijo Jesús, y aún así no oían. Entonces hay cosas que cuestan en la vida. Cuesta esforzarse, cuesta cambiar, cuesta arrepentirse de mis errores. Más que arrepentirse, reconocerlos. Reconocer. Los que trabajan con adictos y alcohólicos y personas que tienen diversas adicciones, dicen que la gran batalla del adicto es reconocer que lo es. Si la persona reconoce su adicción, ya el 80% está ganado. Y eso es lo que más le cuesta. Reconocer, pero hermano, vos te tomás todo. No, yo tomo un poco nomás. ¿Qué? ¿10 botellas es un poco? Sí, pero a mí no me hacen daño, ¿eh? A mí no me hacen daño. No quiere reconocer. O el fumador, ¿no? Que no quiere reconocer. Entonces, eso es lo que más cuesta. Cuesta reconocer, cuesta humillarse, cuesta decir necesito ayuda. Entonces, pero lo que cuesta, vale. Es valioso cuando logro algo que me cuesta. Cuesta horrores leer la Biblia, tomar tiempo para Dios, tomar un tiempo para escuchar la voz de Dios. Tenemos tiempo para todo, tenemos tiempo para dormir, para comer, para pasear, para ver una película, para leer el diario, para ver las noticias, para todo. Pero para decir, ¿tiene hermano media hora para pasar con Dios? No, estoy muy ocupado. Hoy la hermana decía, hermano, ¿qué día de oración? Los lunes. Es solo una horita, ¿eh? Piensan. ¿Qué quiso decir con es solo una horita? Es un ratito nomás. Por favor, hermano. Y los hermanos están, voy a ver. Si es una horita nomás, si se pasan un minuto, el otro lunes no vengo, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Vergüenza nos debería dar. Que la hermana tenga que decir, mire que es una horita. Tendría que decir, hermano, no, hagan 2, 3, tendrían que decir. ¿Qué van a decir? Porque cuesta orar. Cuesta. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a los discípulos? No han podido orar una hora. Cuesta tener comunión con Dios, leer la Biblia. Cuando viene el apóstol de los milagros, que hay sanidad y prodigios, la iglesia, uno arriba del otro están, ¿vio? Pero al otro día, el jueves que hay estudio bíblico, sobran los asientos vacíos. ¿Por qué? Porque lo otro cuesta. Cuesta dejar lo mío, como hablábamos hoy a la mañana, y pensar por los demás. Cuesta no ser egoísta. Cuesta hacer la milla extra que el Señor pidió. El que te pide llevar una carga, una milla, ¿cómo sigue? Ve con él 2. ¿Y sabe cómo le dolió a los judíos eso? Porque el tema es que los romanos, los soldados romanos, cuando conquistaban un pueblo, estaban autorizados a tomar a alguien del pueblo y que les lleve hasta 1 milla su carga. Y eso era una humillación para los conquistados. Y entonces Jesús le dice a los judíos,
que estaban conquistados por los romanos, a quienes odiaban, le dice, si te pide que le lleves 1 milla, llévasela 2. Ah, ¿cómo les dolió eso? Les dolió. Entonces, hermanos, pero ¿qué vida espiritual estás construyendo? Esto explica por qué hay 2 clases de cristianos en las iglesias. Porque hay cristianos que crecen y crecen y crecen. Y hoy vienes y es alma nueva, a los 2 años viene y está sirviendo, es un servidor, viene 5 años es diácono, vienes después, es anciano, después es pastor, y después no está, no, porque ya abrió una obra y está predicando o está en las naciones. ¡Wow! Significa que esa persona ha construido una vida espiritual valiosa. Ha ido creciendo. Y después están los otros cristianos que pasan los años y están siempre igual o peor. Siempre, ay, pastor, me ora, ay, pastor. Pero hermano, ya tenés 30 años en el evangelio. Sí, pero ¿qué usted sabe, pastor? ¿Hasta cuándo te voy a orar? ¿Cuándo va a ser el día que vos ores por alguien? ¿Hasta cuándo te voy a visitar a tu casa? ¿Cuándo es el día que vos vas a visitar a alguien? ¿Hasta cuándo vas a estar esperando que me llamen porque no fui el domingo a la iglesia? Y vas a ser vos el que antes de venir a la iglesia pases a buscar a alguien por su casa. ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo que dejes de criticar, de murmurar, de chusmear? Porque eso es fácil. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera critica, cualquiera viene a la iglesia cuando se le antoja, cualquiera se queda en su casa viendo televisión. Eso es fácil, cualquiera construye una vida así. Pero son materiales baratos. Eso lo hace cualquiera. Y esa es la vida que te estás construyendo. Una vida barata. Vives para ti mismo. Solo piensas en ti. Ah, pero ¿cómo? Y si no pienso yo en mí, ¿quién va a pensar en mí? Cuando yo no pienso en mí y pienso en los demás, Dios piensa en mí. Pero para eso se necesita fe. Se necesita creerle a Dios. Por eso que Jesús preguntó, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará gente que le crea su palabra? ¿Que esté dispuesta a pagar el precio del sacrificio? ¿Del renunciar a lo suyo por el bien de los demás? Yo no sé, le parecía, los pastores de Nueva York se parecían asombrados que nosotros yo dejara nuestra iglesia, nuestra familia, para ir a servirles a ellos a cambio de nada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y quién cuida la iglesia? ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Digo, yo estoy donde Dios me mandó a estar. Y es lo único que me importa. Yo acuñé una frase, esa sí es mía, si fuera de otro diría, pero... El mejor lugar de la tierra, yo quisiera decir es Argentina, pero el mejor lugar de la tierra, ¿sabe cuál es? Es el lugar donde Dios quiere que estés. Porque en ese lugar Dios va a estar contigo. Y Dios te va a bendecir. Porque estás en el lugar de la obediencia. Amén, hermanos. Entonces, ahí está el secreto. Ahí está el secreto de construir. Bueno, por eso hay gente que construye, el que construye bien, el que se esfuerza, el que dice, pastor, hoy le decía yo a un hermano que estábamos charlando, y yo le digo, vos tenés que decirle al pastor, pastor, quiero un nivel más. Acércate al pastor y dice, pastor, quiero crecer. Y el pastor te va a decir, ¿cómo podés crecer? Y obedecelo. Y vas a crecer. Pero si nunca se acerca al pastor y usted le dice, claro, porque la gente no viene a la iglesia a decir, pastor, quiero crecer, ¿qué tengo que hacer? No, la iglesia viene a decir, pastor, óreme, ayúdeme, guíeme, dígame qué hago, pastor. Pero decirle, pastor, ¿en qué puedo yo aportar a la iglesia? ¡Auch! Qué poquitos que son, ¿no? Qué poquitos. Y entonces, y si no hacemos, la vida se nos va.
Y todo igual. Y todo el poder y la unción que Dios nos dio, la guardamos para el día del cajón, la llevamos en el cajón, nos entierran con la unción, con el poder de Dios. Y cuando llegamos allá, el Señor dice, ¿qué hiciste con tu vida? Acá está, nuevita como me la diste cuando nací, Señor. El Señor te va a decir, no era para que la guardes, era para que la uses. ¿Hola? ¿Están ahí? Algunos están que termine pronto, porque no, se pone peor todavía. Si algunos están transpirando ya, yo veo que están sudando y está el aire acondicionado puesto. Pero esto es así, hermanos. Yo predico esto porque ya hace 30 años que soy pastor y he visto cómo desperdician la vida miles de cristianos. Y construyen vidas que después se les destruyen. ¿Cómo puede ser que ese hermano se divorció? ¿Cómo puede ser que su hijo esté en la droga? ¿Cómo puede ser? Y claro, porque uno de afuera no ve nada, pero adentro, ¿qué vida están construyendo? Como en un libro que leí de Alberto Motesi, no sé cuántos han oído hablar de él, un evangelista argentino. Y en el libro El poder de su presencia, él pone un ejemplo de un joven hijo de cristianos que dejó de ir a la iglesia y él lo conocía de pequeño, entonces dijo, no puede ser que este joven deje de ir a la iglesia. Y fue a verlo y le dijo, contame qué pasa, ¿por qué no venía a la iglesia? Y el muchacho le dijo, porque estoy cansado que mis padres en la iglesia canten como ángeles y en casa griten como demonios. Entonces, todo lo que hacemos tiene consecuencias. ¿Qué clase de vida construimos? Trae consecuencias. Porque en la vida vienen los vientos. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las guarda y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay que construir una casa sobre la roca. No necesita pala, usted necesita pico y martillo. Y trabajar la piedra para hacer la base de la casa. Hay que transpirar mucho para eso. Pero el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En la arena usted tira, suelta la pala y ya se clavó. Y hace así y se hunde. Qué fácil que es hacer cimiento en la arena. Fácil, cualquiera lo hace. Pero cuando vienen los vientos de la vida, cuando vienen los problemas de la vida, que a todos nos vienen, a todos nos vienen, la casa se les destruye porque no tiene sustento. Construyó una casa barata, viene el huracán y se la lleva, se queda sin casa. Y el otro, que sudó, transpiró, se esforzó, pasa la tormenta y tiene su casa igual que antes. No lo afectó. No lo afectó. Y así le pasa en la vida a la gente. ¿Saben por qué las palmeras en el desierto, en la arena, cuando vienen las tormentas se doblan, pero no se desarraigan? Porque las raíces de las palmeras se van hacia abajo y buscan una roca, y cuando encuentran una roca, se enraizan en la roca, le dan vuelta y se aferran. Entonces cuando viene el viento las dobla, pero no las desarraiga. Y cuando el viento pasa, quedan paraditas de vuelta. Y la roca es Cristo, hermano. Te tenés que abrazar a Cristo. Te tenés que enraizar a Cristo, a la roca eterna de los siglos. Y cuando vengan los problemas de la vida, Cristo te va a sostener, Cristo te va a ayudar, Cristo te va a mantener en pie. ¡Aleluya! Fuerte ese aplauso al Señor. Porque esto no es juego. La obra del que trabajó, del que se esforzó, de ese hermano que venía a la iglesia, que obedecía, que crecía, que estudió la palabra del Señor, que siguió los pasos de la iglesia, que siguió los lineamientos, que se dejó enseñar, que se dejó discipular,
que se dejó guiar en la vida y que buscó de Dios y venía a los cultos de oración y venía a los estudios bíblicos y estaba siempre para ser pastor, para lo que usted necesite, acá estoy. Si hay que evangelizar, evangelizo. ¿Cuál es la visión de la iglesia? La voy a apoyar. Esa gente crece y después cuando vienen los problemas de vida, Dios los respalda, Dios los bendice. Pero los otros, cuando están así, no vienen cuando quieren, hay que andar rogando, por favor, hermano, venga a la iglesia. O como ese que no venía a la iglesia y el pastor lo encontró, hermano, ¿qué pasa que no venís? Es que tengo mucho problema, pastor, pero en el espíritu estoy. Y el pastor le dijo, de vez en cuando traiga el cuerpo, hermano. Entonces acá, por ejemplo, habría que cerrar esa fila y cuando alguien quiera sentarse, no, hermano, ahí no se puede. ¿Por qué? Para los que están en el espíritu. Así que después vienen los problemas de la vida. Les cuento una historia que yo la vi con mis ojitos. Estaba en la iglesia Betania en Los Ángeles, un día miércoles de oración. Estábamos sentados en la plataforma, vio esas iglesias que se sientan en la plataforma. Estaba con el pastor y ya había empezado la reunión y entra por la puerta principal un señor mayor con esos andadores, ¿vio? Para apoyarse, para caminar, ayudado de dos ujieres. Y el pastor me codea y me dice, después al finalizar la reunión vamos a orar por aquel hombre que está entrando. Y digo, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó? Y me contó la historia, se la hago cortita. Dice, ese hermano vino hace 12 años a esta iglesia. Con problemas, enfermedad, problemas económicos, familiares. Bueno, la cuestión que vino, lo atendimos, lo ministramos, lo ayudamos, lo sostuvimos, el hombre, Dios lo sanó, lo bendijo económicamente, su familia se restauró. Y el hombre a los 4 o 5 años era un obrero de la iglesia, era un obrero, predicaba, estaba creciendo en el Señor. Pero el hombre no tuvo paciencia. No quiso esperar los tiempos de Dios, quiso hacer la casita rápido, ¿vio? No quiso pagar el precio de la paciencia, de la humildad. Y entonces agarró, juntó varios hermanos disconformes, se fue, se los llevó de la iglesia, se puso la mano, dijo, me unjo pastor, ¿no? Y armó una iglesia por allá. Y ahí anduvo unos años, dice. Ahora, 12 años después de que vino a esta iglesia, vuelve. ¿Cómo vuelve? La iglesia se destruyó, la esposa lo dejó, los hijos lo abandonaron, está mal económicamente y tiene un cáncer con 6 meses de vida. Entonces, lo que dice acá es verdad. Cuando uno construye mal la vida, después no se asuste si esa casita que armaste no se te viene abajo. ¿Hola? Entonces, yo no sé, esa noche oramos por él, no sé qué habrá pasado con su vida, eso fue hace como 5 años. Pero, y les podría contar otras historias de gente que juega con Dios, viene a la iglesia pero no quiere construir, no quiere pagar el precio de una vida sólida espiritualmente, de una vida de esfuerzo. La Biblia habla de que hay que esforzarse. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. El rey David, cuando lo coronó a Salomón, su hijo, en 1 Reyes 2:2, le dice, mira Salomón, yo sigo el camino de todos los hombres, es decir, me toca morir ahora, ya estoy viejito, pero tú esfuérzate y sé hombre, le dijo. 1 Reyes 2:2. Y Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, espiritual, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Entonces, hermano, ¿quieres tener una vida sólida espiritualmente donde Dios te respalde y te bendiga? Esfuérzate. Esfuérzate. Esfuérzate para leer la Biblia, para estudiar, para orar, para buscar de Dios, para perdonar, para ser humilde, para ser obediente, para amar al que no te ama y perdonar al que no te pide perdón. Para ser misericordioso con los demás, para medir con una vara bien larga a los que
te cometen faltas contra ti, como el Señor lo hizo contigo. Cuesta ser un buen esposo, responsable. Cuesta ser una buena esposa que ayude al marido, que se ubique en su lugar. Cuesta ser un hijo que honra a los padres cuando los padres no se lo merecen. Cuesta, todas esas cosas cuestan, pero valen la pena delante de Dios. Estás construyendo una vida sólida. Cuando vengan los problemas de la vida, Dios te va a respaldar. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Cuesta no seguir la corriente del mundo, lo que todos hacen. ¿Y por qué decís malas palabras? ¿Y por qué todos la dicen? ¿Por qué te divertís y te emborrachás? ¿Y por qué todos mis amigos lo hacen? A los jóvenes, ¿cómo les cuesta? ¿Y por qué vos vas a llegar virgen al casamiento? Eso es una antigüedad. Si todos lo hacen. No, todos no, los hijos de Dios no. Cuesta ordenar la vida cuando está desordenada. Hay matrimonios que vienen a la iglesia y no se han casado delante de Dios. Y algunos ni delante de los hombres. Pero ya estás en la iglesia, ya te convertiste, ya entendiste cuál es la verdad. Cásense. Pero es que no tenemos plata para la fiesta. ¿De qué fiesta me hablas si tenés 4 hijos y hace 20 años que están viviendo juntos? ¿De qué fiesta me hablas? Vení el domingo y cásense delante de Dios. Y hagan las cosas en orden. Después, yo les digo a los hermanos, ustedes se piensan que porque pasen al frente, si están mal su matrimonio, que pasen al frente y yo les ore, el matrimonio va a mejorar. Están equivocados. Y no es porque no tenga unción. Porque no pasa por eso. ¿De qué sirve que yo les ore y ustedes vuelvan y sigan haciendo los errores que están cometiendo en su matrimonio? Y no quieren cambiar. No sirve. No sirve que yo te ore por prosperidad si tú no estás dispuesto a ordenarte en las finanzas. A ser responsable en tu trabajo. A cumplir con tus responsabilidades. De nada vale que yo te ore. No te vas a prosperar por más que tenga toda la unción de prosperidad encima mío. Porque no pasa por ahí. Porque no quieres pagar el precio de que te vaya bien. Eso es lo que dice la Biblia. Si construyes una vida valiosa, cuando venga el fuego de la prueba, tu casa quedará estable. El oro, cuanto más se lo pasa por el fuego, más valioso es. Al diamante, cuanto más se lo martilla, más valioso es. Pero a los demás, a la madera, todo, se quema, se quemó, no sirve más para nada. Y así le pasa a la vida de muchos cristianos. Por eso uno dice, pero ¿cómo? El cristiano ya está así como está ahí, pero ¿qué clase de vida construyó? ¿Qué clase? Si siempre fue un cristiano rebelde, siempre fue un cristiano que nunca quiso agarrar la Biblia, nunca quiso venir a los cultos de oración, nunca se quiso esforzar, siempre había que andar llamándolo, visitándolo, que se ofendía por esto, que se ofendía por aquello, que se ofendía por lo otro, que esto, que aquello, que no, que sí, que no, que ninguna iglesia le caía bien, que ningún pastor le caía bien. Y bueno, papito, vos decidiste qué clase de vida construir. No esperes que después Dios te respalde. No esperes que te vaya bien, porque vos elegiste vivir mal. Amén. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, como decía hoy a la mañana, esto yo no lo digo para que te sientas mal. Bueno, un poquito. Es para que reflexionemos. Dios nos habla fuerte ahora para que no nos tenga que rechazar mañana. Esta en realidad es una predicación de amor. Porque ustedes mismos me señalarían el día de mañana. Vino el pastor Zulia y no nos dijo la verdad. No nos dijo lo que nos hacía, dijo lo que queríamos escuchar. Y ustedes mismos me acusarían delante del Señor. Acúsalo con el Señor. Chusma, chusma. Entonces es como dice la atalaya, dice, peligro, peligro. Si escuchan, tú habrás librado su sangre de tu mano. Y si no escuchan,
problema de ellos. Pero tú diste la advertencia. Así dice. Ahora, si viene el peligro y tú por decir, no, están durmiendo, no los quiero despertar, y viene el peligro y se los lleva a todos, y tú sabías, entonces yo, la sangre de ellos, te la voy a demandar a ti. Así dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, esta es palabra para eso, para bendecir tu vida, para que te vaya bien, para que cuando vengan las pruebas de la vida estés bendecido por Dios, entero, para que crezcas en el Señor, para que seas una bendición para tu iglesia donde estás. Esa es la palabra. Y dice el Señor que aunque la obra de alguno se quemare, dice, igual será salvo. Es fuerte este versículo porque está el tema de la predestinación y todo eso en juego, pero aunque así como por fuego, es como cuando usted sube acá no hay metro, ¿no? Sí, ¿no? Cuando usted sube al metro y que se cierra la puerta y usted entró justito y le quedó agarrado, vio la ropa ahí en la puerta. Así van a entrar algunos al cielo apagando el fuego del infierno en la ropa. Con la sabanita chamuscada van a entrar. Con olor a azufre van a entrar algunos. Porque la Biblia... Y acá, ¿me permiten 5 minutos de escatología? ¿Sí? ¿Puede ser, pastor? ¿Sí? No saben lo que pidieron, pero bueno. ¿Por qué serán salvos como por fuego? Se los quiero explicar. La Biblia dice, a ver, vamos a empezar por parte. Cuando un cristiano se muere, ¿a dónde va? ¿Dónde dice la Biblia que va? No donde usted cree que va. ¿Dónde dice la Biblia cuando un cristiano... A ver, díganlo. Hay un lugar, un nombre, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? La Biblia lo dice. Sí, pero ¿cómo se llama? La Biblia le da un nombre. En el Nuevo Testamento. Cuando un cristiano muere, ¿a dónde va? ¿A dónde van a ir ustedes? ¿No saben dónde van? A ver, voy a tener. El pastor se muere de ganas para hablar, pero él sabe que no puede. Cuando el Señor está en la cruz y está el ladrón que se arrepiente, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, no hay que decir lo que uno cree, sino lo que dice la Biblia. Es decir, que el cristiano va al paraíso, pero el paraíso no es el lugar eterno donde vamos a estar. Porque el lugar eterno, dice el Apocalipsis, que es la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, que eso va a ser después del juicio final. Amén. ¿Está? Apocalipsis 21. Entonces, cuando un cristiano muere, va al paraíso. Que, no sé, puede ser un lugar, una dimensión paralela aquí mismo dentro de la tierra. Porque la Biblia dice que Dios cerró el paraíso y el hombre nunca tuvo más acceso a él. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice que cuando el Señor vuelva, cuando sea el arrebatamiento, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que habramos quedado, nos reuniremos con ellos en el aire. Es decir, que ellos están, pero están acá, en un lugar, en el paraíso, que el hombre no sabe dónde queda, pero evidentemente está acá porque cuando venga el Señor y nos llame, vamos a encontrarnos con ellos en el aire. Eso dice Tesalonicenses. Es decir, yo deduzco en base a lo que la Biblia dice, no lo que se me ocurre a mí. Son deducciones. Ahora, cuando el que no creyó en el Señor, el que rechazó a Cristo muere, ¿a dónde va? No, al paraíso no. Ya, empecemos por ahí. Al infierno. Al infierno. Ahora, ¿el infierno es el lugar eterno donde va a estar? Tampoco es el lugar eterno. Es como, yo lo comparo,
como acá en el sistema judicial de aquí. Si atrapan a un ladrón, un asesino, en pleno acto de su delito, entonces lo llevan a un calabozo que es en una comisaría o en un lugar transitorio, hasta que el juez lo lleva, es juzgado, y una vez que se demuestra que es culpable, el juez dictamina sentencia y dice, está sentenciado a 20 años en tal lugar, ¿sí? En la correccional o en la penitenciaría de tal parte. Entonces, pero hasta que llegó el dictamen del juez, estuvo en la cárcel, pero no en el lugar definitivo. Lo mismo pasa con la persona que es condenada. Va al infierno. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio final. Ese día, esa persona se le va a explicar por qué fue al infierno y por qué va a ir al lago de fuego que arde por los siglos de los siglos de los siglos. Que ese es el lugar definitivo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ahora, ¿qué pasa con los cristianos cuando viene el Señor? Cuando el arrebatamiento. Dice que hay varias teorías, pero yo me inclino más por la teoría, no sé, espero no estar contradiciendo al pastor, pero creo que es de la misma línea, que entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo hay 7 años aquí en la tierra de juicios. Pero la iglesia no va a estar en esos juicios. La iglesia se va con el Señor y luego vuelve con el Señor. Cuando el Señor vuelve arriba de un caballo blanco, ¿se acuerdan en Apocalipsis 20? Dice, y sus santos vienen con él. Es decir, que si no sabe montar vaya aprendiendo, porque tiene un caballito blanco allá en el cielo. Y cuando el Señor vuelva para establecer el milenio, nosotros venimos con él. Ahora, ¿qué pasa en esos 7? Entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En el cielo suceden 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Las bodas del Cordero. Muy bien. ¿Y cuál otra más? ¿Cómo? Ajá, pero ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. La hermana ya no puede hablar más, ya contestó demasiado. Que otros piensen. Está en la Biblia, ¿la conoce? Un librito, tapa negra. No es para abrirla en el Salmo 91 y ponerla en el living, para que eche los malos espíritus. Es para leerla. La Biblia, el apóstol Pablo habla del tribunal de Cristo. En el juicio final, el juez, ¿quién es? Dios. Pero en el tribunal de Cristo, el juez es Cristo. Porque en el tribunal de Cristo, Cristo juzga a su iglesia. Ahí, y en ese tribunal, por lo que dice la Biblia, no está en juego la salvación. Están en juego lo que dijo la hermana, los galardones. Es decir, porque no es que todos pasen, todos pasen, son todos iguales. No, momentito. Y esto no es algo que se me ocurre a mí. Si usted lee Romanos 14:10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No te preocupes por lo que hace, porque eso el Señor se lo va a juzgar algún día. Amén. Pero tú no lo juzgues. Deja que lo juzgue el Señor. Y en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, haya construido con oro o haya construido con barro. Ahí cada uno va a dar cuenta. Es decir que, y yo creo que el tribunal, no lo dice la Biblia, pero yo creo que el tribunal de Cristo va a ser antes de la boda del Cordero. Primero digamos quién es quién y después vengamos todos a celebrar. Porque celebrar para que después te la den, no creo que sea el orden. Entonces primero el Señor nos arrebata, nos llevamos con Él y dice, bueno, a hacer fila todo el mundo que vamos a hacer cuentas. Y yo me imagino lo que, no sé, qué sé yo, cómo será eso. Yo me lo imagino al Señor ahí en su trono y dice, bueno, ¿a quién le toca ahora? Y le toca a José Fernández. ¿Hay algún José Fernández acá? ¿Sí? No, bueno. A José González. ¿Hay algún José González? La pegué justo. Bueno, que pase José González. Y a ver, pasa José. A ver, el archivo, el legajo de José González. Y viene un ángel así con una carretilla llena de papeles, de carpetas y cosas. Oh, qué interesante la historia. Se convirtió cuando tenía 10 años, fue fiel, se bautizó, recibió el bautismo del Espíritu Santo, buscó al Señor, oraba todos los días, leía la Biblia, fue diácono, después anciano, después pastor, edificó iglesias, fue una bendición, viajó por las naciones, predicó el Evangelio, sanó enfermos, echó fuera demonios. ¡Wow! Muy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tráiganle su corona, sus diademas, sus medallas de guerra, sus condecoraciones, y el hombre va a salir lleno de corona y condecoraciones y un vestido de lino fino y va a salir, ¡sale José González! Y las fanfarrias de los cielos. Me olvidé de pedir una fanfarria. ¿Sabe lo que yo una vez escuché? Estaba en las bandas militares, que era una fanfarria. Las fanfarrias son la música que se toca cuando los ejércitos vuelven victoriosos de la batalla. Y hay yo nunca sabía, yo la escuchaba esa música y no sabía lo que era, me emocionaba sin saber qué era. Decía pa para pa pa para pa para pa pa pa. La tengo que grabar para que la escuchen, queda mejor cuando sale la música, ¿no? Pero, y yo me imagino que cuando salgan los héroes de la iglesia de Cristo, los ángeles van a tocar las fanfarrias en los cielos. Sale José González, y los ángeles tocando de las trompetas, el héroe de la batalla. ¡Wow! Yo quisiera estar así. Y de repente, ahora que venga Juan González. Y viene Juan González. A ver, venga el ángel. Y el ángel viene. A ver, lo tengo por acá. A ver, viene el ángel. Acá tengo. ¿Esto solo? Sí. ¿Pero qué? ¿Vivió poco? No, 30 años de creyente. ¿Qué? ¿Se convirtió cuando murió? No. A ver, se convirtió. Venía a la iglesia cuando quería. Dividió 2 iglesias. Nunca se sujetó a nadie. ¿Qué hacemos con este? Bueno, trae una sabanita de esas blancas que hay por ahí para que no entre desnudo al cielo, dale. Rápido, entra que nadie te anda por el costadito, que nadie te vea. Y rapidito, que no lo piense 2 veces.
¿Cómo? La batita del hospital, ¿viste? Esa que se anda. Esa no la tenía, esa la voy a patentar. Y después entonces cada uno va a estar en la boda del Cordero, pero cada uno va a tener lo que le corresponde. Y nadie va a poder decir por qué a él sí y a mí no. Nadie, porque primero pasó por ¿dónde? Por el tribunal de Cristo. Ahí se va a aclarar todo. Pudiste y no lo hiciste. Pudiste hacer y no quisiste. Pudiste ir a la iglesia y no fuiste. Pudiste orar, pudiste perdonar y no lo hiciste. Pudiste ser humilde, no, decidiste ser orgulloso, soberbio. Todo se va a aclarar ese día. Ahí se va a saber bien quién es quién. Está en la Biblia, hermano. Y hoy Dios te lo está revelando. Porque Dios quiere que llegue ese día y no venga un angelito con un papelito. Dios quiere que ese día tú te sientas orgulloso de estar delante del Señor. Y decir, Señor, como Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de vida eterna, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo está tu construcción? La pregunta que todos nos tenemos que hacer hoy es, ¿qué le estoy construyendo a Dios? ¿Qué templo le estoy construyendo? ¿Qué vida espiritual estoy construyendo para Dios? Esa es la pregunta que todos y cada uno nos tenemos que hacer hoy aquí. ¿Estoy viviendo solo para mí o vivo solo para Él? Inclinemos nuestros rostros. Creo que el Señor ha sido claro en esta. Más claro no puedo ser. Y habla con Dios. Dile, Señor, yo ante ti no puedo mentir, Señor. A ti no te puedo mentir. Le puedo mentir a cualquiera menos a ti, Señor, porque me estaría mintiendo a mí mismo. Si esta palabra tocó un área de tu vida, este es el momento de reconocer, de reaccionar, de decir, Señor, perdóname. Perdóname, perdona mi egoísmo. Perdona, Señor, mi soberbia, mi orgullo. Perdóname, Señor. Perdóname por construir con materiales baratos, por construirte un lugar indigno para que tú mores, Señor. Pero a partir de hoy quiero que esto cambie, Señor. A partir de hoy me arrepiento. Quiero construirte, Señor, un lugar en mi corazón que tú te sientas orgulloso, Señor. Que te sientas cómodo, que te sientas feliz. Quiero construirte el mejor templo, Señor. El mejor corazón, un corazón puro, un corazón limpio, un corazón santo para ti, Señor. Un lugar donde puedas habitar, un lugar sin egoísmos, un hogar sin malas palabras, sin odio, sin resentimientos, sin murmuraciones, sin mezquindades, sin miserias, sin adicciones. Un hogar donde tú, Señor, quieras estar. Te quiero en mi corazón, Señor. Te quiero habitando dentro de mí. Quiero que tú te sientas gozoso de mi vida, Señor. Quiero que mi vida sea una vida que tú puedas manejar, que tú puedas gobernar, que tú puedas dirigir, donde te puedas glorificar, Señor. Que tenga un altar donde cada día te sacrifique mi carnalidad, donde cada día te sacrifique mis orgullos y mis maldades, donde cada día te sacrifique mi carne, Señor, en holocausto a ti, Señor. Señor, esta es mi noche, Señor, donde yo te decido construirte el mejor lugar para ti. Aleluya. Su presencia está en este lugar. Gloria a Dios. Señor, toca cada vida en esta noche. Señor, deshago toda obra del diablo, todo espíritu de egoísmo, Señor, todo espíritu de indiferencia, Señor, de orgullo, de mezquindad, los reprendo en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, de mediocridad, los reprendo en el nombre de Jesús.
Señor, y hoy declaro que se levanta aquí una iglesia poderosa, una iglesia santa, una iglesia que te busque, que te ame, que se rinda a ti, que te construya el mejor de todos los templos que se puedan construir, que es una vida santa para ti, Señor, una vida de esfuerzo, una vida que te glorifique, Padre, en el nombre de Jesús.